Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Morales y junto con mis compañeros Andrés David Guevara, Juan Esteban Santiago, Nicolás Gutiérrez y Miguel Ángel Ruiz les vamos a exponer sobre nuestro proyecto integrador segundo semestre para programación orientada a objetos Smart App. El presente proyecto tiene como objetivo principal mostrar el desarrollo de una aplicación llevada a cabo en Java por parte de los estudiantes de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, integrando los conceptos de las asignaturas cursadas a lo largo del semestre, las cuales son Programación orientada a objetos, Matemáticas 2, Álgebra lineal, Humanidades y Física, buscando que nuestro proyecto logre aportar de manera significativa a los enfoques de desarrollo sostenible. Específicamente lo que dicta el objetivo número 4, que se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. A lo largo del documento se expondrá la metodología implementada, el diseño, la creación, ejecución y evaluación, con el fin de generar conclusiones que permitan evaluar de manera integral la eficacia de la aplicación desarrollada frente a los objetivos planteados previamente, permitiéndonos identificar posibles fallos para repararlos o generar nuevas implementaciones que permitan un mejor resultado. Descripción del problema. El acceso a la educación de calidad es bien sabido por la sociedad, es un derecho indispensable para todo individuo, ya que éste desarrolla el cimiento de conocimiento y actúa como combustible para el pensamiento crítico y analítico. Lastimosamente, en muchos sectores de la sociedad, el acceso a la educación es precaria y de muy baja calidad, eh, impidiendo que los niños, jóvenes y adultos logren estar al nivel requerido o esperado en competencias y razonamiento lógico y textual. De esta manera surge la pregunta: ¿cómo podemos aportar desde la ingeniería en sistemas a la educación inclusiva, equitativa y de calidad? Consideramos de suma importancia aportar con nuestro esfuerzo un avance en el camino al cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo sostenible planteado por la ONU. Dado nuestro campo de acción, el aporte va enfocado a brindar una herramienta para dar fácil acceso a la información necesaria para el avance durante el proceso educativo del estudiante, para su comprensión de los temas y para que se pueda guiar durante el proceso con ejemplos teóricos y prácticos de los marcos temáticos en caso de que este proyecto focalizado a los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de segundo semestre. Objetivos. Objetivo general. Desarrollar una aplicación educativa en Java que integre las materias vistas en el semestre segundo, aporte al objetivo número 4 de desarrollo sostenible. Objetivos específicos. Definir los temas que incluirá la aplicación, diseñar la arquitectura de la aplicación, algoritmos y estructuras, y desarrollar la aplicación en Java. Metodología. 6.1. Fase de investigación y recolecta de datos. En esta fase inicial se llevó a cabo un exhaustivo análisis y estudio preliminar de los componentes que conformarían el proyecto. Se definieron claramente las estructuras y reglas a considerar. Se investigaron antecedentes y desarrollos previos relacionados con la idea del proyecto y se evaluaron en términos de su relevancia y aplicabilidad. Además, se incorporaron los objetivos de desarrollo sostenible pertinentes para asegurar que el proyecto estuviera alineado con metas más amplias de sostenibilidad. Se buscó documentación en sitios como Oracle y Stack Overflow, principalmente. Utilizamos método de investigación cuantitativo. Fase de diseño y desarrollo. Con la información recopilada en la fase de investigación, se procedió a diseñar la solución. Se aplicaron técnicas y conocimientos adquiridos en etapas anteriores del proyecto para crear una propuesta sólida y efectiva. Durante esta fase, se prestaron especial atención a la coherencia interna del diseño y a la viabilidad de su implementación. El desarrollo del software fue monitoreado por el docente pivote y por los demás docentes participantes. La solución cumple con los siguientes requerimientos mínimos. Visualizar un menú principal. La app debe presentar un menú principal con cada uno de los botones a cada tema. Selección de botones. El usuario tiene la posibilidad de navegar por la app dando clic a uno de los 4 botones. Cada botón tiene sus opciones secundarias. Bueno, la fase de diseño y desarrollo. En álgebra, el botón que resuelve un sistema de ecuación por Gauss-Jordan, otra opción de calcular la inversa. Matemáticas. Manipulación de funciones. El usuario ingresa dos funciones, lineal o cuadrática, las cuales son graficadas sobre la otra. El programa determina el tipo de reta
puntos, cortes y 3 operaciones adicionales: operaciones cogida, derivadas, raíces, máximos y mínimos. En física se desarrolló un juego el cual implementa en su creación conceptos de vectores. En humanidades, menú de 10 capítulos, el usuario puede navegar en cada uno. Sobre el ODS número 4 se desarrolló un cuestionario del cual ofrece ranking de los 3 mejores y enviar un correo al profesor con el historial del resultado. La fase de demostración e implementación de la solución. La solución diseñada se implementó en un espacio específico siguiendo los lineamientos establecidos en la fase de diseño. Se pusieron en práctica los componentes esenciales del proyecto, asegurando que la implementación fuera coherente con la visión original y que se cumplieran los requisitos específicos. En este punto se amplían en la sección Sistema implementado. Bueno, la fase de evaluación de la solución. Se llevó a cabo una evaluación exhaustiva para observar el impacto de la solución implementada. Se realizaron mediciones y análisis para comprobar si la solución alcanzó los objetivos planteados inicialmente. En esta fase permitió ajustes y mejoras, garantizando la eficacia y eficiencia de la solución. Esta fase permite la creación de resultados y conclusiones. Bueno, y finalmente se documentaron los resultados de la investigación, detallando la problemática abordada, la solución propuesta, los logros obtenidos y las conclusiones derivadas del proyecto. Esta documentación sirvió como base para la comunicación de los resultados a partes interesadas, compartiendo de manera clara y transparente el proceso y los resultados alcanzados. Bueno, entonces ya pasaremos a ver la Bueno, el video implementación del explicativo de la funcionamiento en la función de la aplicación. Y aquí ya entraríamos. Entonces ya la app implementada vendría a ser esta. Aquí tenemos un menú principal con 4 botones: el de matemáticas, álgebra lineal, física, humanidades, una barra lateral con el botón de información de los desarrolladores y un botón para los términos y condiciones, las leyes, todo lo que tiene que ver con constitución. Entonces vamos a pasar con el apartado de física. Aquí en física tenemos un submenú con 3 botones, uno para explicar las mecánicas, qué conceptos de vectores se utilizaron para el desarrollo del juego. Implementamos la suma de vectores, resta de vectores, la magnitud y el producto punto. Básicamente la suma de vectores la implementamos para lo que tiene que ver con el movimiento de las entidades dentro del juego. La resta de vectores para calcular direcciones, sentido de un punto a otro. También para calcular las distancias con la magnitud de ese vector que resulta de la resta. Y el producto punto fue utilizado para encontrar los ángulos dados un punto A y un punto B, la resta de esos vectores. Si yo hacía el producto punto con un vector, digamos, paralelo al eje X, obtenía el ángulo en el que debía rotar ciertas entidades para que se mostrara, digamos, bien gráficamente dentro del juego. Entonces vayamos a ver. Tenemos el otro apartado que es el de cómo jugar. Aquí se explican qué controles se utilizan. Utilizamos las teclas W, A, S, D y Shift, respectivamente. W para ir arriba, A para ir a la izquierda, S para ir abajo, D para ir a la derecha y la tecla Shift para correr, ir el doble de rápido. ¿Cómo se ataca? Se ataca con el cursor. Usted dando clic, él va a realizar un ataque en dirección a donde esté el cursor. ¿Cómo parar el juego? Hay 2 formas. Hay un botón en la barra lateral, como se ve en la imagen, o se le puede dar a la tecla Escape para pausar el juego. Una vez se haga una de esas 2 opciones, se va a mostrar un pequeño menú dentro del juego para reanudar, reintentar o salir del juego. ¿Cuál es el objetivo? Como se ve en la imagen, habían unos cañones, hay unos perros. El objetivo es derrotarlos a todos para que nos salga el mensaje de ganamos y obtengamos la puntuación máxima. Entonces vamos a pasar a ver el juego. Entonces ya aquí adentro del juego, con las teclas indicadas, nos podemos mover. El movimiento de los perros, el de las balas y el de todo eso va dado gracias a la resta de vectores
Dada la posición del jugador, se la restamos al vector posición del enemigo y ahí obtenemos un vector que nos indica la dirección que hay del enemigo al jugador. Esto nos ayuda para que el perro pueda saber siempre en qué dirección está el jugador, cómo moverse y todo este tipo de cosas. El producto punto se utilizó para la boca de los cañones y los proyectiles, exactamente de la misma forma que con el perro. Se calcula la resta de vectores o tenemos un vector de la dirección desde el cañón hasta el jugador. Hacemos el producto punto de esos vectores, un vector paralelo al eje X con el vector resultante de esa resta, y obtenemos el ángulo en el que se debe inclinar la boca del cañón y las balas. Y el mismo funcionamiento con los proyectiles que tira el jugador. Entonces este sería a grosso modo el funcionamiento del juego. Tiene otras mecánicas ya como colisiones, detección de las colisiones. También se muestra la cantidad de FPS por segundo. Esto se hace con el tiempo en nanosegundos dentro del sistema, la diferencia que hay entre procesos y poco más. Ahorita podemos pasar a explicar la sección de matemáticas. En matemáticas básicamente tenemos dos botones, uno es la oportunidad de graficar y el otro es un botón que calcula la derivada. En la graficadora el usuario debe ingresar pues una o dos funciones con el intervalo correspondiente y el programa le calcula tipo de recta, que si son paralelas, perpendiculares o se cruzan en algún momento o no se cruzan, la derivada de la función 1, la derivada de la función 2, el máximo o el mínimo que alcanza las dos funciones, las raíces, es decir, el punto en el que toca el eje X de la función 1 y la función 2. Como ahí podemos observar, obtenemos unas rectas perpendiculares en donde sus puntos de corte están en X en 0 y Y en 5. Pues no tiene máximos y mínimos porque una función lineal no tiene máximos y mínimos, y en las raíces, es decir, los puntos en los que toca el eje X, para la función 1 está en X igual a menos 5 y en la función 2 X igual a 5. Y así ingresamos, por ejemplo, X al cuadrado más 3X más 5, por dar un ejemplo. Verificamos la función 2, nos da que los puntos de corte son 2, en el punto menos 2,3 y 0,5, como se puede observar en la gráfica. La derivada de la función 1 pues es 1, la derivada de x siempre da el coeficiente. La derivada de la función 2 va a ser 2x más 3, lo muestra en pantalla. En máximos y mínimos de la función 1 pues es una función lineal, no tiene, y en la función cuadrática tiene un mínimo que es en x en menos 1,5 y en y en 2,75. Las raíces de la función 1 están en x menos 5 y en la función 2 muchas veces, bueno, en algunas ocasiones no me puede dar la raíz por el intervalo ingresado. Ya si ingresamos el otro tipo de función que son paralelas, como la misma pendiente nos dice que no hay puntos de corte, o sea, no intersectan en ningún lugar del plano. Las derivadas pues son el número 1, no tiene máximos ni mínimos, y lo mismo en las raíces. Y en el botón de derivar pues simplemente el usuario ingresa una función, yo que sé, seno de x, y del programa le calcula la derivada minúscula. Seno de x, y así con todas las funciones que el usuario desea ingresar, como lo vimos en el botón de la graficadora. A continuación se mostrará el botón de álgebra lineal. Bueno, en el apartado de álgebra tenemos principalmente 4 botones, que son el de resolver sistema de ecuaciones mediante la técnica de Gauss-Jordan, donde aquí el usuario puede elegir el tamaño de la matriz aumentada en unos botones de opciones acá arriba, tamaño máximo de 5×5.
Sí, digamos usemos ahí. algunos números para dar un ejemplo. No Sí, sé, pongamos números a un sí, poco coloco random. cualquier. Creo que con esa cantidad de números estará bien. Ahora ingresemos los valores del vector solución. Como pueden ver ahí nos arrojan los resultados de cada una de las variables. En la determinante se debe cargar el tamaño de la matriz, un máximo de 6 por 6. Como pueden ver nos arroja el resultado de la determinante en la parte inferior del aplicativo. También tenemos la opción aquí de calcular la inversa, que el apartado es parecido al anterior, pero con la diferencia que calcula la inversa. También está el botón de las definiciones donde se explican ciertos temas importantes que vimos durante el curso de álgebra lineal. Bueno, como se puede ver, entre estos temas estaban cónicas, estaba linealidad, eliminación por Gauss-Jordan, es lo que se está viendo en este momento en la pantalla. Operaciones básicas entre matrices, la suma, resta, multiplicación y todo este tipo. Y conceptos de vectores. Bueno, ahora vamos a explicar el botón de humanidades. El botón de humanidades tenemos dos botones, que es el de menú capítulos y registrarse para aplicar a un cuestionario sobre los capítulos. Aquí tenemos los 10 capítulos. Todos los capítulos tratan algún tema sobre lo de este número 4, que es educación de calidad. Y cada capítulo tiene 3 páginas web de retroalimentación y un video de retroalimentación. Y la ventana de los capítulos tiene sus correspondientes botones de navegación entre el siguiente y el anterior. Y así con todos los capítulos. Este sería una introducción, un tutorial a lo de ese número 4 y a toda su explicación. Todos los capítulos tienen 3 páginas web y un video de retroalimentación. Para un total de 30 páginas web de retroalimentación y 10 videos. Y aquí sería ya el cuestionario, que acá primero se registra un usuario, su código, su nombre, su correo, hacia algo,
selecciona su género y aquí ya tiene el botón de hacer el cuestionario. Con los botones de poder navegar entre las opciones, entre cada pregunta y el botón de responder y limpiar por si no me equivoco de elección. Entonces aquí ya selecciono la que creo que es correcta y respondo. Y son 5 preguntas que se muestran aleatoriamente de 30 que tenemos. Y ya al momento de acabar el cuestionario demuestra un panel de el puntaje obtenido finalmente. Ya podemos acá guardar nuestro código, nombre, correo, género y el resultado del cuestionario. Y aquí tendríamos una tabla con el puntaje obtenido de los 3 mejores. Ahora mismo solo hay 2 registrados. Y acá tenemos un botón que envía el historial de resultados al correo del profesor. Bueno, dejo el botón y listo. Y ya. Y eso sería todo. Y el botón de limpiar para registrar un nuevo usuario. Y ahora vamos a pasar a el botón de constitución política. Bueno, todo lo que conlleva el botón de constitución política son 2 temas tratados por lo que pidió el docente, que son las protecciones de datos en la tecnología y los derechos de autor del software. Bueno, comenzamos con la protección de datos en la tecnología. Sabemos que en Colombia las leyes de protección de datos en la tecnología están principalmente regidas por la ley 1581 del 2012 y el decreto de 1377 del 2013, que complementa y desarrolla aspectos específicos de la ley 1581. Estas regulaciones son fundamentales para garantizar la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales en el ámbito tecnológico del país. Bueno, la ley 1581 de 2012 establece los principios y procedimientos para el tratamiento de los datos personales en Colombia. El decreto de 1377 de 2013 tiene como objetivo reglamentar aspectos específicos de la ley 1581, como los procedimientos para ejercer los derechos de los titulares de datos y las obligaciones de las entidades que tratan los datos personales. Vale. Con estas 2 normativas, junto a otras regulaciones y guías emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforman el marco legal de la protección de datos de la tecnología en Colombia. Su principal objetivo es salvaguardar la privacidad y la seguridad de los datos personales. Dicho esto, podemos pasar a derechos de autor del software. Sabemos que en Colombia los derechos de autor son un componente esencial para proteger la propiedad intelectual de los creadores y empresas dedicadas a la programación de aplicaciones y programas informativos. Como el marco legal en Colombia, la ley 23 de 1989, esta ley establece las bases para la protección de los derechos de autor en Colombia, incluyendo las obras literarias artísticas como el software. La ley 44 de 1993 implementa la ley 23 y brinda disposiciones específicas sobre derechos de autor en el ámbito tecnológico. Bueno, en conclusión, podemos decir que la combinación de las leyes de protección de datos en la tecnología y derechos de autor en desarrollo del software establece como marco legal sólido que garantiza la protección de la privacidad de los datos personales y la propiedad intelectual de los creadores, proviniendo la innovación tecnológica y cumpliendo normativa por parte de las organizaciones y desarrolladores del país. Con esto damos fin a la parte de Constitución. Y ya por último sería un botón que muestra la información de los desarrolladores de la aplicación. Andrés Guevara con su respectivo código, Juan Esteban Santiago, su respectivo código, Sebastián Morales, respectivo código, mi persona, Nicolás Gutiérrez, su respectivo código, y Miguel Ruiz y con su respectivo código y sus imágenes. Bueno, esto sería
todo por la parte de la implementación del app. Ahora vamos a pasar a explicar lo que vendría a ser el código fuente. Vale, entonces empezamos con la explicación del código fuente. En el paquete de matemáticas, de las 5 clases que tenemos, básicamente 2 son para mostrar el contenido, para los elementos gráficos, y 3, por decir así, son ya de la parte lógica. Gráfica ahora es la que me muestra todo el contenido. Entonces acá tengo los atributos que son labels, algunos text file para ingresar las funciones y los intervalos, y más JLabels para mostrar las informaciones. Acá tenemos toda la parte de la GUI y acá iniciamos los componentes. Acá tenemos 2 eventos, ambos eventos digamos que comparten una misma lógica, que me comprueba si no se ha llenado el de la otra función, solo me grafica una, y si el de la otra ya tiene información, pues me graficaría las dos con toda la información como acá se muestra. GetInfo es un arreglo que extrae toda la información de los, acá, extrae la información de las cajas de text file, como lo podemos apreciar. Dentro de evaluar funciones, que es toda la parte lógica, digamos que tenemos un constructor general que es el que me va a graficar las dos funciones. Por lo tanto, acá hago las asignaciones, este recibe el string de el arreglo de información, hago las asignaciones, convierto todo, lo parseo, y acá este método, por decir así, es uno de los más importantes, que es el que me crea los puntos para las gráficas. ¿Qué hace este crear puntos? Recibe la función, el intervalo de inicio a fin, una serie que es donde voy a guardar los puntos X y Y, y pues por decir así el nombre de la serie. Utilizo un objeto de la clase GIF, que este es el que me va, digamos, por decir así, parsear el string, es decir, convertirla en nodos para que pueda ser evaluada en X desde el inicio. Acá la inicializo, por decir así, hago un parse expression, que es el que analiza el string y lo transforma en la estructura de árbol con nodos para su evaluación, que es la que ocurriría acá. Si no hay un error, entonces lo que hago es crear, instancio la serie donde voy a guardar los puntos, y recorro y empiezo a hacer iteraciones en puntos cada 0,01, y entonces empiezo a agregar desde el inicio, que sea menor o igual al fin, que vaya cada 0,01, y agrego la variable evaluar en X en el punto en que esté nuestra variable que itera. A un double, que es Y, le asigno lo que el objeto de GIF me retorne en la evaluación, y a la serie, que es la que yo ingrese, le agrego los puntos X y Y. Finalmente, al dataset, que es donde voy a almacenar las series para graficar todo eso dentro de una misma función, le agrego la serie. Eso básicamente hace el método crear puntos, que es para la gráfica. Entonces, una vez llamo a crear puntos, llamo al método graficar. ¿Y qué me hace graficar? Graficar me crea el gráfico, le mando todos los parámetros y le mando el dataset. ¿Qué pasa? Esto me crea el gráfico como tal. Y acá en graficadora, es donde voy a llamar al chart panel, que es el que va a contener a la gráfica. Entonces acá llamo al chart panel, pues obviamente tengo que eliminar la gráfica para algunas validaciones, y el chart panel le doy como componente el gráfico, y a ese chart panel lo agrego a un JPanel, que va a ser el de la ventana gráfico, que es cuando miramos la implementación, el del bordecito azul. Eso para que se mostrara en ese gráfico. Después ya de mostrar la gráfica, pues hacemos los cálculos de información. Entonces hacemos tipo de función. Para tipo de función, bueno, acá teníamos los sets para en caso de que el usuario quisiera solo graficar una sola función. Básicamente es lo mismo. Recibiría pues el arreglo de la función 1 con los intervalos, o de la función 2 con los intervalos. Hago las asignaciones y llamo al método crear puntos y lo grafico. Como mencionaba, en tipo de función utilizamos una clase que se llama calcular la derivada.
En calcular la derivada básicamente utilizamos también de JIP. Esta me hace automáticamente la derivada. Acá agrego las constantes, las funciones constantes como la seno, las trigonométricas, las asignaciones, la multiplicación implícita, que es para no colocar el asterisco. Acá ya agrego los estándares de derivación y acá ya la parseo y acá ya la derivo con respecto a x. Evidentemente simplifico 2 veces la función para que no me saque basura y al resultado le asigno el toString, pero después de eso hago una pequeña validación con un regex, una expresión regular, la cual me va a eliminar por el 0,0 por x, que por defecto cuando es negativo me lo saca. Me captura una excepción si ocurre algo, lo mostramos en un JOption. Y básicamente eso es lo que hace calcular la derivada. ¿Dónde la utilizo yo? La utilizo acá, en tipo de función, que me llama a un otro método que se llama pendientes. Esta recibe la derivada y acá la derivo. Acá, calcular derivada, le mando la función 1 y a derivada 1, que es un atributo global, le asigno lo que me arroje la derivada. Y básicamente, pues si la derivada, pues en caso la derivada de una función lineal es la constante. Entonces me saca la pendiente y acá hago las validaciones. Que si la pendiente 1 es igual a la pendiente 2, pues son paralelas. Si la multiplicación entre ellas dos da -1, son perpendiculares. Y bueno, en caso de paralelas, pues los puntos de corte o no pueden haber, o puede estar una sobre la otra, entonces todos los puntos coincidirían, ¿no? Pero en las otras, que son la perpendicular o las rectas que se cruzan, ¿no? O puede que no se crucen, llamo a puntos de corte, que es otro método importante. En puntos de corte básicamente hago 2 hash map para la función 1, para la función 2, y declaro acá unas series al cual asigno del dataset, pues las 2 series, y en cada for lo que estoy haciendo es agregar los puntos al hash map, en donde la llave va a ser el valor en X y el contenido en esa llave va a ser el valor en Y. Y acá ya finalmente recorrería a este double X, le va a asignar todas las llaves de la función cualquiera, y entonces pregunto si lo que contiene en la función 2, la llave el contenido que tiene esa llave y el valor absoluto entre esa llave y la otra es menor a una tolerancia, que es para poder encontrar ese punto. Entonces acá redondeo en 2 variables, redondeo esos valores para que no me salgan tantos decimales, y si ese redondeo, por decir así, sigue con la misma diferencia, entonces a una array list le agrego un arreglo de doubles para X y para Y. Acá estarían los máximos, los mínimos de las raíces, que utiliza un método, pues básicamente es el de Apache como math. Acá creo una interfaz para la función. Básicamente lo que hago acá es darle los valores cuando yo le pida el número, ¿no? Básicamente lo mismo de JIP. Y acá ya intentaría puntos críticos con este tipo de instancia, me calcula los ceros de la función, es decir, cuando eso se iguala a 0. Entonces sacaría las evaluaciones, mandaría los mínimos, y lo mismo para las raíces. Y básicamente eso, acá estarían los gets para poder colocar los mensajitos en la parte de la interfaz gráfica. Y básicamente eso sería todo en matemáticas. A continuación pasaremos a álgebra lineal. Ya comparto pantalla. Bueno, ahora vamos con la explicación del código fuente de álgebra lineal. Bueno, la mayor parte de las funciones utilizadas en álgebra lineal se encuentran en esta clase de utilería llamada opera matrices,
donde podemos encontrar la mayoría de las funciones que se utilizan en las otras partes de álgebra. La primera que encontramos aquí es la función del determinante, donde se obtiene la matriz MAT. Se inicializa un double determinante en valor 0, cofactor en 1. El tamaño de la matriz se le declara el tamaño a MATTAMP. Bueno, llegado el caso que el tamaño de la matriz sea igual a 1, se retorna la posición 0, 0 de la matriz, el primer espacio. Llegado al caso que sea de 2 el tamaño de la matriz, se retorna la multiplicación de la posición 1 por la posición 2 y 2 menos la multiplicación de la posición 0, 1 por la posición 1 y 0. Ahí continúa con un ciclo donde el determinante se le va añadiendo la multiplicación del cofactor por la posición 0 y el tamaño del índice multiplicado por la determinante de la menor de la matriz. Bueno, aquí está la función que es menor, que es utilizada más arriba en la determinante, donde obtenemos la matriz, el tamaño de la matriz. Se genera una matriz double, que es la menor, donde se va a guardar pues la menor de la matriz, de las matrices que se genera, un arreglo de fila donde su tamaño va a ser el tamaño de la matriz, pero menos 1. Bueno, aquí lo que se hace es un ciclo donde se comprueba si K es diferente al índice I. Se inicializa una variable I igualada a 0, donde se hace un ciclo for con el que se comprueba si M es diferente a J, la menor. Se le asigna la menor en la posición A y 1, se le asigna la matriz en posición K y M y C. Bueno, pues esta ya la función de resolver el sistema llama a las diferentes funciones, que son cambiar fila, convertir en 1 y la de buscar ceros. Bueno, aquí sigue la función de cambiar filas. Aquí lo que se hace es que si algún valor de la diagonal principal es 0, se busca un elemento distinto para hacer un cambio de fila. Se utiliza en la parte de Gauss-Jordan. Bueno, aquí está la función de convertir en 1, donde se encarga de devolver uno de los elementos de la diagonal principal en 1. Eso es parte fundamental del proceso de la función de Gauss-Jordan. Aquí esta función de buscar ceros, lo que se hace lo que se encarga es de volver 0 los elementos de arriba y abajo del componente evaluado. Esta función aquí lo que hace es que se genera un auxiliar double. Bueno, en un ciclo for, dependiendo del tamaño del índice I, que es igual al tamaño de A más 1, donde en un auxiliar se guarda la resta de la matriz MAT en la posición I y A.
Después sigue otro ciclo for donde a la matriz en posición IJ se le suma el auxiliar multiplicando IJ. Y a vector en la posición I se le suma el auxiliar multiplicado por el vector en la posición A. Bueno, ahí continúa con un ciclo for donde al auxiliar se le asigna el valor de la matriz negativo en la posición I y A. Después sigue un ciclo for donde a la matriz en la posición IJ se le suma el auxiliar multiplicando a la matriz en posición AIJ. Lo mismo se hace en el vector en la misma posición de I. El auxiliar se multiplica por el vector en posición A. Bueno, aquí sigue la función de matriz inversa, donde se encarga de encontrar la inversa de la matriz. Bueno, a n se le asigna el tamaño de la matriz. Se genera una matriz llamada matriz inversa, donde el tamaño va a ser el mismo al de la matriz original que nos dieron. Pues se obtiene el determinante mediante la función ya explicada arriba. Llegado el caso que el determinante sea igual a 0, se retorna nulo porque la matriz no tiene inversa. Y si la matriz es de tamaño 1, se retorna un doble, donde el valor va a ser el 1 sobre la misma posición de la matriz, que sería 0, 0, la primera posición. Si esto no es así, se calcula la matriz adjunta mediante un ciclo for, donde la parte más importante es donde el cofactor es el determinante de la posición IJ, que es dada por esos dos ciclos anidados, y a la matriz inversa en posición J y se le iguala al cofactor sobre el determinante multiplicado por la posición IJ. Listo, ya. Antes de las funciones de álgebra lineal. Entonces continuaríamos con el apartado de humanidades. Bueno, ahora entonces empezaríamos con la explicación del código fuente de humanidades. Por aquí en humanidades tenemos la creación de los botones de los capítulos, de los 10 botones, los 10 basic buttons de los capítulos, con su evento para mostrar su debido panel con toda la información. Los 10 botones y la imagen del panel que tiene el menú de capítulos. Y por aquí tendríamos la clase para la navegación entre capítulos, botón siguiente, un botón anterior. Entonces, dependiendo del que le hunda, le va a restar 1 al índice o le va a sumar para pasar al siguiente capítulo o devolverse al anterior. Luego tenemos ya la parte del cuestionario, sería la parte de registro, que guarda JLib para los nombres y un round test file para código, nombre, el correo, y un combo bots para el género. Y los basic buttons para guardar, limpiar, hacer el test, mirar las puntuaciones y el enviar correo. Tenemos aquí las características de la ventana, crear la GUI con todos los botones, los JLabel y los run test file para poder escribir y registrarse. Subtítulo, el código, el nombre, el correo y las diferentes opciones de género, que es mujer, hombre y otros. Tenemos el botón para guardar guardar el puntaje, que eso aquí en el evento del botón se llama al test humanidades.
el botón de enviar, que es la función que tiene es en estructura, el test 3, que está toda la estructura que se necesita para poder enviar un correo, el remitente, el correo del remitente, la contraseña Gmail, el asunto, el mensaje, y acá estos son los destinatarios, correo de los profesores y un adicional. Y el string de los archivos es la puntuación, el historial de puntuaciones que se va a enviar. Aquí tenemos el botón de limpiar, para el evento de limpiar, para poder registrar otro usuario nuevo. Y el puntaje de score, que llama a mi clase de puntuación, que es la que tiene todo el historial de la puntuación. Dentro de la puntuación, pues ya que es un gráfico, necesitamos un botón de volver, y esto va a mostrar los mejores puntajes, el nombre, el apellido, ya que son 5 preguntas, pues puntaje de 0 a 5. Acá tenemos todo el chat, la creación del chat panel, cargar datos de los puntajes a través del FryWriter. Y ya eso en el evento limpiar, el evento guardar para crear el archivo, un catch por si hay un error al crear el archivo, y un string, que esto es lo que va a hacer es para que me lo escriba en el archivo CSV, que es el Excel, y aquí las excepciones por si hay un error. Aquí el evento ocultar, para que no se superponga ventanas, botones, mensajes en otras, en donde no queremos, por si nos metemos al cuestionario y no me aparezca algo del registro. Y esto es guardar archivos. Y por último tenemos el test humanidades, que acá tenemos toda la estructura de las preguntas, con 30 preguntas, con sus 30 opciones A, B y C, y con las respuestas correctas. Por acá tenemos el constructor, el label de la pregunta, que me muestra la pregunta, el label de la respuesta, una advertencia por si al momento de responder no seleccionamos ninguna pregunta. Aquí tenemos el mensaje, las opciones, la ubicación de cada una, la opción de responder para comprobar que si hay una respuesta, botón de responder y el botón de limpiar, por si quería marqué la B y quería marcar la A, pues poder limpiar y marcar la que quería marcar. Y el botón, las funciones del botón de siguiente y del anterior para navegar entre las 5 preguntas. Y aquí la función sería random, que es, ya que son 30 preguntas y son 5 al azar, esta solo me toma 5 y 5 aleatorias. El evento volver de los botones y evento comprobar. Y eso sería todo. Bueno, entonces ahora pasaremos a explicar el código fuente de física. Bueno, ahora pasaré a explicar el código fuente de física, más específicamente del juego. Bueno, aquí tenemos varias variables. Tenemos la variable delta time. Esta variable es para controlar los tiempos dentro del videojuego. Como estamos limitando la cantidad de veces que se actualiza todos los procesos del juego, esta cantidad de veces que se actualiza el juego puede variar dependiendo del rendimiento del computador. Entonces delta time se encarga de que las velocidades y otro tipo de cosas como contadores pues siempre sigan un mismo ritmo. Tenemos aquí el límite de FPS, tenemos el contador de FPS, tenemos la velocidad. Esta es la velocidad a la que se van a mover todas las entidades en el juego. Tenemos el hilo, que se encarga de manejar el videojuego. Se me había olvidado comentar, este juego implementa Runeable, entonces va a ser un Runeable. Tenemos en el Game Menu, que es el menú de la pausa, tenemos la entidad jugador, que
Esta es el personaje que controlamos. Tenemos una array list de enemigos, que es la cantidad de enemigos que van a haber en el campo. Lo declaramos como array list porque vamos a necesitar que sea dinámico. Vamos a necesitar poder quitarle enemigos en cualquier momento y añadirle enemigos en cualquier momento. Lo mismo con una array list de cañones. Por las mismas razones, el mapa, tenemos una variable booleana, game que este es el que controla el ciclo infinito que está dentro del, bueno, no sería infinito ya que esta variable la está controlando el ciclo while que está dentro de la función run de este hilo. Después tenemos el game pause, que este va a ser para controlar la pausa del juego, para poder detener todos los procesos en determinado momento. Tenemos aquí un arreglo de posiciones. Estas son las posiciones para los enemigos al momento de que inician la partida. Y también lo mismo para los cañones. Entonces aquí podemos ver que van a haber 5 enemigos y que van a haber 3 cañones en esas posiciones. Tenemos aquí un key listener, que es para poder atrapar las teclas con las que se va a poder mover el jugador. Y tenemos una barra de información, que es la barra donde se ve la vida del jugador, donde se ve el cooldown, o sea, si el jugador ya cargó su ataque o no, donde vemos el puntaje de los FPS y la información de la salud de los enemigos. Entonces aquí tenemos el constructor, no hay mucho que decir de él. Tenemos aquí la función para inicializar los cañones. Se inicializa, basta la cantidad de, basta el tamaño del arreglo de posiciones. Y a cada cañón pues se le asigna un vector. Nosotros usamos la librería vector 2F de javax.vetmat. Y lo que hacemos es, en la posición 0 del cañón, se lo asignamos a la X del vector. Y en la posición en Y y 1 le asignamos el valor de Y. Entonces tenemos aquí el otro vector, que este es el vector para el collider, las colisiones de la entidad. Y le asignamos exactamente lo mismo, ya que el cañón es un cuadrado, entonces no necesitamos que el collider sea más pequeño. Tenemos aquí el collider del tamaño del cañón. Inicialicemos el cañón dándole su vector, su collider, y pues que va a estar en este juego. Y añadimos el cañón a el arreglo de cañones. ¿En qué orden añadimos el cañón también al componente que vendría a ser el juego? Pues siempre antes que el mapa. Entonces por eso aquí le decimos que añada el cañón en esa posición, y que en la posición donde está el mapa, o sea, que se sobreponga el mapa quede en una jerarquía menor a la del cañón y se pueda mostrar en pantalla. Tenemos una función para remover cañones. En caso de que queramos volver a poner el juego por defecto, entonces vamos a quitar todos los cañones del campo. Tenemos el mismo método que arriba para los enemigos, solo que aquí, como si necesitamos que su área de colisión sea menor a la imagen o el tamaño del contenedor donde está la imagen del enemigo, entonces le decimos que va a tener un tamaño menor y que su collider va a estar corrido 16 píxeles más a la izquierda, no, a la derecha, perdón, y 19 píxeles más abajo. Y exactamente lo mismo que con los cañones. Lo añadimos a la array list y también lo añadimos una posición antes que el mapa. Y exactamente lo mismo, la función para remover los enemigos. Tenemos esta función súper importante que viene a ser el Game Update. Es la que se encarga de actualizar toda la información dentro del juego. Tenemos varios eventos acá, como lo podría ser el ataque del jugador, que si nos vamos a esta función, vemos que la cargue. Si nos vamos a esta función, vemos que estamos sobreescribiendo un método protegido de una clase padre que se llama entidad, que es de la que heredan todas las entidades en el juego: los cañones, los enemigos, los proyectiles y el jugador. Entonces le decimos que si el cooldown es menor que el ataque speed, pues le diremos que el cooldown aumente para que vaya cargando la velocidad de ataque. Ahora, si está atacando, aumentamos la animación de ataque. ¿Para qué? Para que pues la animación que se muestra al momento de disparar vaya avanzando. Y entonces ya si la animación de ataque es mayor que 56, o sea, ya pasó un segundo de animación, entonces que dispare. ¿Qué hace la función disparar para el jugador? Simplemente verifica si el cooldown es exactamente igual a la velocidad de ataque
y que la animación de ataque sea mayor que 56, por lo mismo que le dije que tiene que pasar un segundo, el segundo de la animación, para que ahí sí dispare el proyectil. Creamos un nuevo proyectil con su propia hitbox, añadimos el proyectil y aquí vamos con lo interesante. Necesitamos setearle el ángulo teta para que vean cuando disparamos el proyectil hay una cierta inclinación en la imagen. Es para exactamente esto. Entonces hacemos el get angle, que básicamente es calcular el vector de la posición del mouse con el vector posición del jugador, le hacemos la resta y obtenemos la dirección a donde queremos disparar. Con esto hacemos el producto punto con un vector paralelo al eje X y nos retorna el ángulo menor. Entonces con este ángulo nosotros podemos inclinar ese proyectil. Entonces pues le seteamos el daño, le seteamos la dirección, que también es con esa resta de vectores. Justo esa dirección es el vector normalizado de ese vector que nos resultó de restar ambos. Y pues seteamos el cooldown a 0, de que ya disparó, la animación de ataque en 0 y que ya no está atacando. Entonces pasemos con los siguientes en esto. Tenemos get collision, que básicamente es comprobar todas las colisiones con todos los objetos del juego. Entonces primero verificamos el ataque del cañón, que básicamente ¿qué hace? El ataque del cañón, si vamos a verlo, es bastante similar al del jugador, pero con sus diferencias. Este en caso tiene un in range, que aquí fue donde aplicamos la magnitud de vectores. Tenemos que sacamos restamos los vectores para tener, digamos, la distancia que hay entre ellos y comparamos sus distancias al cuadrado para ver si está en rango. Entonces, si está en rango, el cooldown aumenta. Si el cooldown es igual al límite del cooldown, dispara. Una vez dispara, pues se dice que mientras sea mayor a 30, esto quiere decir son 30, ese es medio segundo. Tenemos el juego limitado a 60 fotogramas por segundo, entonces 30 sería medio segundo. Si el límite de ataque es menor que eso, pues se le quitamos medio segundo para que entre más tiempo pase el jugador dentro del rango, más rápido empieza a disparar el cañón. Entonces, a ver, vamos con el juego, vamos a ir explicando más rápidamente lo demás. Tenemos las colisiones con los enemigos. Básicamente ve si están lo suficientemente cerca una vez lo estén. Esta es la de los proyectiles. Aquí yo verifico si los proyectiles han impactado con algún enemigo, sea un cañón o sea un perro. En este caso, lo único que hacemos es comprobar si todas las balas que están dentro de la raíz de proyectiles del jugador ya han colisionado con algo. ¿Con qué? Con su hitbox y su método colisión, que básicamente comprueba si cualquiera de los puntos conformados por el collider ya está dentro del collider de la hitbox de la entidad que le estamos comprobando si ya colisionó. Hacemos básicamente con las balas del cañón, hacemos lo mismo con los jugadores y pues eso es todo por el momento en Get Collisions. Ahora vamos de vuelta a Game Update y pues tenemos el método de mover el jugador. Básicamente se llama el método move del jugador. El método move del jugador es una cierta cantidad de if. Básicamente todas son el mismo, pero distinto vector y distinta orientación del jugador. ¿Qué estamos preguntando? Estamos preguntando si cierta tecla se ha tocado y en tal caso haremos cierto movimiento. Si tocamos la tecla arriba, que vendría a ser W, pues al jugador le vamos a adicionar un vector que va a ser de coordenada en X0 y de coordenadas en Y-1. ¿Por qué -1? Porque la pantalla es una matriz de puntos y en este caso el eje de las Y en positivo vendría yendo hacia abajo. Hacemos lo mismo con las demás teclas. Si ven acá, aquí escalamos el vector. Este vector que tenemos acá lo escalamos. ¿A qué lo escalamos? Al delta time, por los que le comenté al principio, de que dependiendo de los FPS gira a cierta velocidad, pues se lo escalamos a la velocidad del juego, la velocidad del jugador
Y este bonus que ocurre si tocamos la tecla Shift, si está siendo presionada, pues va a ser un por 2 y si no, pues va a ser un por 1. Y así con las demás teclas. Básicamente esto de aquí de Set Horizontal de Direction es hacia qué lado está viendo el jugador, si está viendo a la izquierda o a la derecha. Básicamente es para eso. Entonces ahora pasamos con mover enemigos, que este método sí es un poco más sencillo. Simplemente tomamos a todos los enemigos y los movemos. ¿Cómo los movemos? Tomamos el vector posición del jugador, el vector posición del enemigo, lo restamos, ese vector lo normalizamos y hacemos exactamente lo mismo que hicimos para escalar el vector del jugador. Lo escalamos por delta time, por la velocidad del juego, por la velocidad del enemigo y le adicionamos ese vector al vector del enemigo y ahí se mueve. Lo mismo para balas y lo mismo para los proyectiles del jugador. Entonces aquí tenemos la actualización de la barra de información. Básicamente simplemente actualiza la cantidad de corazones que tiene el usuario y la cantidad de fotogramas que hay por segundo y todo ese tipo de cosas. Tenemos aquí la confirmación de victoria. Simplemente es un simple if que pregunta si la cantidad, si el tamaño del arreglo de enemigos es igual a 0 y el tamaño de cañones es igual a 0, entonces pues seteamos al menú de pausa como win mode y decimos que ya ha ganado el jugador. Y básicamente esa es la mayoría de métodos del Game Update. Ahorita vamos a pasar a explicar uno de los más importantes, que vendría a ser el Game Room. Este es de lo más importante dentro del juego, que básicamente es una función que tiene dentro un ciclo que se ejecuta con cierta condición. Básicamente, ¿cuál es la condición? La condición es que el juego esté en curso. ¿Cuándo deja de estar en curso? Cuando el jugador decide salir a través del menú de pausa. ¿Qué hace este método? Define una variable long last time, que es el momento exacto donde se ejecuta esta línea de código. Se guarda en nanosegundos. Después tenemos nano FPS, que es la equivalencia de un FPS como lo tenemos limitado en nanosegundos. Esto vendría a ser un segundo en nanosegundos. Después tenemos aquí este otro long last check, pero este es en milisegundos. Esto es para ver si ya ha pasado un segundo desde la última vez que hicimos una comprobación. Entonces ya después de guardar estas variables empezamos el ciclo. Entonces preguntamos si la tecla espacio es presionada, activamos el modo pausa, activamos el menú de pausa y detenemos todos los procesos. Long ahora, eso quiere decir, hace lo mismo que last time, pero con esta línea de código en este momento. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntamos si ahora menos last time es mayor o es igual a nano FPS. ¿Esto para qué? Para comprobar si ya pasó la diferencia que necesitamos entre fotogramas. ¿Para qué? Para ya actualizar el juego. Y pues le pedimos que no esté en modo pausa para que si está en modo pausa no entre acá y no haga ningún proceso y lo mismo. Entonces, si esta condición de acá primera se cumple, actualizamos todos los datos del juego en la función que vimos anteriormente, las se asigna como no y a FPS se aumentan. Y después pasamos a la siguiente. Entonces, básicamente los milisegundos actuales menos los de la última actualización, comprobamos que sean mayores o iguales a 1000, o sea, 1000 milisegundos, un segundo, y que el juego no esté en pausa para actualizar la última actualización de los milisegundos. Actualizar delta time, que va a ser la cantidad de FPS, va a ser 1 entre la cantidad de FPS. Actualizar la infobar para actualizar los FPS y seteamos los FPS en 0. Bueno, básicamente eso sería el funcionamiento del videojuego. Ya vieron más o menos en la demostración de la implementación cómo funcionaba y bueno, eso sería todo hasta el momento. Entonces ya pasaríamos a la explicación del código de constitución. Bueno, empezamos con las conclusiones. Después de haber realizado las pruebas y compararlas con los objetivos propuestos, podemos concluir que en general se lograron los objetivos establecidos para el proyecto en cuanto a sus requerimientos, como la creación de un espacio en donde el estudiante tenga la oportunidad de reforzar sus conocimientos en las matemáticas, física y humanidades. Es decir, la app contribuye
y aporta al objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. Se identificaron áreas de mejora para futuras versiones de la aplicación, como la incorporación de funcionalidades adicionales o la optimización del rendimiento, matemática y física, y nuevas opciones en cada uno de los botones. Recomendaciones: ampliación de contenido y funcionalidades para así ofrecer un mejor contenido a los usuarios. Mejoras en la optimización de sus algoritmos. Es importante este punto ya que implica la revisión y mejora de algoritmos, así como la implementación de estrategias para garantizar una experiencia de usuario fluida y eficiente, particularmente en los módulos dedicados a estas materias. Y crear un sistema de retroalimentación, el cual nos permita conocer la experiencia del usuario en cuanto a su interacción con la aplicación. Limitantes. Optimización de rendimiento. Aunque se identificaron áreas de mejora, la optimización de rendimiento, especialmente en el área de las matemáticas y física, podría requerir esfuerzos adicionales y recursos técnicos teóricos que no están disponibles en la fase actual del proyecto. Acceso a la información. Aunque la aplicación se diseñó con el propósito de brindar apoyo educativo, su contenido puede no abarcar la totalidad de los temas y enfoques presentes en las materias de programación orientada a objetos, matemáticas, álgebra lineal, humanidades y física. Complejidad de las materias. La aplicación puede no abordar completamente la complejidad de algunas materias, especialmente en matemática y física. La limitación en la profundidad del contenido puede afectar la calidad de la educación proporcionada. Y esas serían las bibliografías. Bueno, entonces esto sería todo por nuestra parte, nuestra presentación de proyecto integrador de segundo semestre de programación orientada a objetos, SmartApp. Muchas gracias.